Se ha creado un hashtag, es primariasVE, a través de Twitter, lo pueden seguir por allí. En esta parte vamos a estar hablando del Estado federal. Estos 6 venezolanos han propuesto sus nombres para conducir los destinos del país. Las grandes líneas de acción de un gobierno parten del Ejecutivo y tienen al presidente como figura central. En esta parte, como les decía, de carrera presidencial, vamos a hablar del futuro de ese Estado federal. Digamos que el orden es muy importante para el buen desempeño de un país. Por eso existe un gobierno central, apoyado por gobernaciones, por alcaldías y otras organizaciones de base, o viceversa. Esas organizaciones o instancias regionales y locales apoyadas por el Ejecutivo y el resto de los poderes. ¿Cómo hacer realidad esas líneas de acción en materias como seguridad, vivienda, empleo, educación, vialidad, y hacer que lleguen a cada pequeño poblado, a cada gran ciudad, a cada pequeña zona rural alejada de la capital? En el uso de la palabra, a continuación, Enrique Capriles Radonsky, 1 minuto y medio. Bueno, descentralización, ese es el camino, ese es el futuro. La Constitución además lo establece. ¿Para qué la descentralización? Para acercarle la solución a usted que me está viendo en su casa. Para que el problema que usted tiene ahí en su calle, en su sector, usted pueda conseguir más rápido la solución. El gobierno cree que centralizando, que concentrando poder, las soluciones llegan más rápido. En Miranda sabemos que cuando más acercamos la solución a la comunidad, esa solución se alcanza más rápido. Un ejemplo de ello fue el sistema de salud. El gobierno nacional nos arrebató el sistema de salud, hospitales, ambulatorios. ¿Qué hicimos? Construimos un sistema de salud. Hoy por hoy es prácticamente la columna vertebral de la salud de nuestro pueblo mirandino. Hacia allá vamos nosotros, a tener un país descentralizado, donde cada quien pueda ver la solución a su problema, porque tiene una instancia de gobierno que está mucho más cerca para poder darle solución a ese problema que muchas veces no lo deja dormir, que no le permite avanzar ni progresar. Leopoldo López, a continuación 90 segundos para él. Sobre el tema de la descentralización, creo que hay que ubicarnos donde estamos. En los años 90 hubo un impulso de la descentralización, que fue el nacimiento y una primera etapa. Una segunda etapa es la que estamos viviendo en este momento, la de la resistencia, como decía Pablo. Gobernar en estos momentos no es fácil, pero ha sido una resistencia que han dado los gobernadores y hemos dado los alcaldes cuando tuve esa oportunidad. Y viene una tercera etapa. Esa tercera etapa es una etapa en donde hay que profundizar la descentralización, devolverle a las gobernaciones lo que se les ha quitado, puertos, aeropuertos, autopistas, pero también darles más capacidades, más competencias, más autonomía fiscal y tributaria a las gobernaciones. Está pendiente la ley de Hacienda Pública regional, pero eso también hay que llevarlo a las alcaldías, fortalecer las alcaldías. Y esto tiene que hacerse en coordinación con las comunidades, con los consejos comunales y con todas las formas de organización comunitaria que deben de existir. Y allí es donde nosotros vamos a ver las soluciones a los problemas de los venezolanos. Durante mi gestión como alcalde, nosotros le pusimos todo el peso de nuestra prioridad a la seguridad. Y mientras Caracas se convertía en la ciudad más violenta del continente, nosotros logramos bajar significativamente, casi en un 70%, los índices delictivos. Eso lo logramos porque estábamos en un esquema descentralizado. La descentralización tiene que ser uno de los grandes compromisos para la estabilidad política, social y para la respuesta a los problemas de los venezolanos. Pablo Medina tiene 90 segundos, 1 minuto y medio. La Carta Magna establece en su artículo 4, la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución. Esta descentralización es el producto de la tragedia del Caracazo del 1989 y que posteriormente produjo la elección de gobernadores y alcaldes. Y esa descentralización tuvo efectos positivos para las capitales, para los ciudadanos. Sin embargo, este régimen revirtió ese proceso centralizando puertos, aeropuertos, salud, carreteras. Y ahí está el caso de Wally Baclet como un ejemplo perverso de esa centralización. Otra razón poderosa por la cual debemos convocar la Asamblea Constituyente es la necesidad de municipalizar a Venezuela. Hay una deuda de la Cuarta República y de la Quinta con relación a la municipalización. Caso, por ejemplo, de Caracas, con una población similar a la de Estado Miranda y solamente hay un municipio. Catia necesita ser un municipio y así muchas partes de Venezuela, muchas regiones requieren la municipalización
Y yo creo que eso es importante que se aborde desde el ángulo de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Pablo Pérez, ¿cómo hacer que lleguen sus propuestas a ciudades, a pueblos, a pequeñas comunidades? Minuto y medio. Hablar de la descentralización es como enamorar a alguien, y hablar del amor hay que sentirlo. Ven una región que nos estamos exportando para todo el país con mucha humildad, donde hemos llevado una lucha en favor de las regiones. Ojo, la descentralización no es una lucha geográfica contra una región central, es administrativa, es de respeto al voto popular, es el acercamiento del ciudadano con su gobernante. En el año 97 y 98 mantuvo una lucha férrea a favor de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. Es muy importante ver cómo en las regiones, incluso aquí en mismo Caracas, en los estados centrales, los barrios, los sectores, no sienten muchas veces la lucha a favor de sus derechos, a pesar que aquí está enquistado el poder central. Un poder central que no es nuevo, un poder central que también lo tuvo en el presidente Caldera, que a regañadientes firmó la ley del FIDES. Tenemos que ir a respetar los recursos para los estados y municipios para que verdaderamente puedan resolver los problemas. El IVA tiene que ser 50% para los estados y municipios, 50% para el gobierno central. Y esta Asamblea Nacional está en deuda, no solamente del 2010, la del 2000, la del 2005, en deuda con los estados y municipios al no aprobar la ley de Hacienda Pública Estatal, y tendremos que ir a una reforma del Consejo Federal de Gobierno. Vamos a trabajar con gobernadores y alcaldes sin importarnos el partido que militen, sino dedicarnos a resolver los problemas del pueblo con un solo presupuesto, serio para el gobierno. Tiene la palabra María Corina Machado, 90 segundos. Llevar el poder al pueblo no significa que se quede a nivel de gobernaciones y alcaldías, porque son instancias intermedias. Por lo tanto, tienen que haber muchos controles para que las fallas en la administración central no se reproduzcan en estos niveles también. Hemos planteado, por lo tanto, una gran alianza. No es tanto el qué, en lo que podemos estar de acuerdo. El planteamiento innovador que hacemos es el quién. ¿Cuál es el rol, no solo de gobernadores y alcaldes, también de la comunidad, del sector privado, de las iglesias? Estamos absolutamente a favor de no solamente revertir las competencias que se le han quitado, que están en nuestra Constitución a gobernadores y alcaldes, darle nuevas competencias, municipalizar, llevar hasta el municipio los servicios sociales, crear un número importantísimo de nuevos municipios cercano al número de parroquias que tenemos, regresar las juntas parroquiales que están en nuestra Constitución y, por supuesto, identificar los mecanismos de coalición y de trabajo con las iglesias que hacen un trabajo social fundamental, el sector privado, la academia, los comercios, la investigación. Ese es el tipo de acercamiento a la comunidad que va a lograr erradicar el principal problema que tenemos los venezolanos, el principal desafío, que es dejar atrás la pobreza. Eso parte de la decisión personal de quien en ella se encuentra, de dejarlo atrás y tener la oportunidad nuestra para llevar adelante. Precandidato Diego Arria, para cerrar esta ronda. Cuando oigo hablar de la descentralización de los 90, no puedo dejar de olvidar que seguramente los gobernadores aquí presentes no serían gobernadores, todos serían rojos, rojitos, si no es por la descentralización autorizada por el presidente Carlos Andrés Pérez. Venezuela tiene una deuda política histórica con él, todos serían de ese color. En el Estado federal, yo creo profundamente que la única manera es dar el poder económico. Yo creo que el 100% del IVA debe ir a los estados, para hacer realmente a los estados poderosos. Porque eso no es simplemente unas transferencias de carácter político. Creo que en adición, en una reforma eventual más adelante de la Constitución, debe crearse la Cámara del Senado. La Cámara del Senado es la que va a dar una aproximación mucho más pareja hoy en día a los estados. Es un tema fundamental para mí, es que los estados pasarían a ser jugadores globales en el mundo. Por ejemplo, el Zulia debería ser la capital del Caribe, el Táchira debería ser la puerta hacia Sudamérica y convertir a estos gobernadores, a estos estados, en jugadores globales. En un gobierno mío no tengo candidatos ni de gobernadores ni alcaldes, todos serán mis alcaldes, todos serán mis gobernadores y tendrán esos recursos que les permitirán realmente convertirse en jugadores globales con tantas oportunidades a su alrededor que no son aprovechadas por el centralismo que los tiene y la falta de recursos. Les propongo ahora hacer un ejercicio de imaginación. Nos ubicamos en una Venezuela que los tiene alguno de ustedes como presidente y ¿cuál sería esa relación? ¿Por qué no nos describen esa relación con las
gobernaciones, con las regiones realmente? ¿Y cuál sería, por ejemplo, la relación específicamente con el Consejo Federal de Gobierno? Por poner un ejemplo. Leopoldo López, un minuto. Mira, lo primero es que el Consejo Federal de Gobierno es una figura que está amparada en la Constitución. Yo lo he planteado, primer día de gobierno, convocar a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, a todos los poderes públicos y hacer un planteamiento sobre nuesra prioridad, la seguridad, en donde si bien el presidente tiene que asumir la primera responsabilidad, allí también los gobernadores y los alcaldes tienen que asumir su cuota parte de la responsabilidad. Pero eso pasa por darle las herramientas, darle los recursos, darle las competencias, acompañarlos y también impulsar una sana competencia. Si algo tiene la descentralización es que impulsa una sana competencia. Yo recuerdo la autopista regional del centro, donde había una competencia entre Miranda, Aragua, Carabobo, quién ponía más bonita la autopista, quién ponía más apoyo de seguridad vial, quién ponía más alumbrado, quién le daba más atención a las áreas verdes, y al final, ¿quién se beneficia? El ciudadano. La descentralización, impulsando esta sana competencia, siempre tendrá al ciudadano como el principal beneficiario, como el que sale ganando. Toma la palabra Pablo Medina, 60 segundos. Yo creo que nosotros estamos obligados en la Venezuela, en perspectiva, pensar no solamente en términos de Estado, sino en términos de nación. Es decir, incorporar a la sociedad que está preparada para los cambios. Yo me imagino un Consejo Nacional de Planificación de la nación venezolana, donde estén presentes las universidades públicas que tienen una cantidad de investigaciones encabetadas. Yo me imagino en ese Consejo Nacional de Planificación a una representación de los trabajadores, del empresariado, de las religiones. ¿Cuánto no ha hecho la Iglesia Católica y los evangélicos en Venezuela en educación y en salud? Yo me imagino a los gobernadores y alcaldes, a las Fuerzas Armadas, a los colegios que tienen grandes soluciones. De esa manera, la reconstrucción de Venezuela se puede hacer en un tiempo relativamente breve para enfrentar esta devastación a que nos ha conducido este régimen. Sigue a continuación Pablo Pérez. Yo me imagino bien eso, pues soy gobernador actualmente. Tanto Enrique y yo fundamos ese Consejo Federal de Gobierno, donde respetan a todos los estados y municipios. Tenemos que ir a un cambio en la reglamentación y respetar. De primer momento nosotros tenemos que institucionalizar reuniones con los gobernadores de estado, presentar proyectos. Y creo que el tema de las competencias no estoy muy de acuerdo, nosotros tenemos que coordinar, cooperar entre nosotros mismos. La autopista de la Sur, la autopista regional del centro, las autopistas oriente, ver de qué manera el gobierno nacional coadyuva al fortalecimiento de cada uno de los estados, a cada uno de los municipios y por supuesto las organizaciones de base que son fundamentales a la hora de ejercer la actividad de gobierno. Todos los consejos comunales, esto no es nada nuevo. El Consejo Comunal, el Comité Pro Mejoras que tenían cuando Betancur y Leoni y todas las organizaciones de base, asociaciones de vecinos, iglesias, todo lo que fuera, pero lo importante de ello es que entreguemos competencias con recursos. La ley de transferencia del servicio de agua todavía no se la ha hecho a los municipios, las leyes de transferencias de competencias tenemos que apurar la turno para que los estados tengan su competencia. Turno de María Corina Machado, ¿cómo sería esa relación con las regiones? Un minuto. Miren, lo primero es recordar que el documento que más impacta a la vida de un país, de una persona, de una familia, es precisamente el presupuesto de la nación. ¿Cómo se hace el presupuesto de la nación hoy en día? ¿Quién participa? ¿Quién lo conoce? Yo les garantizo que tendremos un presupuesto transparente, donde todos los recursos del país ingresarán a un solo fondo en el Banco Central de Venezuela y donde a todos los gobernadores les llegará el situado completico, no importa del gobierno que sean, no importa del color que sean. Eso es fundamental, porque ahí estarán los recursos para que puedan sacar adelante sus proyectos, eso sí, involucrando en sus propios presupuestos a sus respectivos electores. Así lograremos que cada estado quiera tener mayores inversiones, respetando la propiedad, dando incentivos, porque sí, los recursos que allí se generen de puertos, aeropuertos, aduanas, impuestos locales, se invertirán una parte en cada estado y así todos prosperarán. Diego Arre, a continuación, 60 segundos. Debo confesar que cuando yo fui gobernador de Caracas sufrí menos que ellos, porque yo estaba a 2 cuadras del Ministerio de Hacienda, a 2 cuadras del Banco Central y a 3 cuadras de Miraflores. Eran las ventajas de la época del centralismo. El Consejo Federal de Gobierno lo creó el general Gómez. ¿Por qué lo creó el general Gómez? Lo creó para poder amarrar a todos los caudillos locales en la época. ¿Qué ha hecho Chávez? Amarrar a nuestros gobernadores en un sistema muy parecido, como señala mi amigo el gobernador Pablo Pérez. Yo pienso mucho en que en la época que yo era gobernador, las ciudades estaban casadas con grandes ciudades del mundo, había unas redes internacionales que las ciudades y los estados habían aprovechado.
Este régimen está acabando con todo lo que significa cooperación internacional. El día que tengamos, por ejemplo, el Estado Zulia, vuelvo a mencionarlo, casado con el Estado de California, las posibilidades de intercomunicación, de aprovechamiento de universidades, centros de investigación, eso es lo que nosotros tenemos que internacionalizar nuestras regiones. Pues bien, cierra entonces esta ronda Enrique Capriles Radonsky. Yo vuelvo con el tema de que la descentralización, su fortaleza es acercar las soluciones a nuestro pueblo. Y de eso se trata el ejercicio del gobierno. Nosotros estamos aquí es para solucionar problemas, no para generar más problemas. Yo le apuesto al éxito de todos los gobernadores del país. Me refiero a los que están hoy, los que van a ser electos a final de este año, porque el éxito de un gobernador es el éxito de un Estado, y el éxito de un Estado contribuye al éxito del país. El presidente de la República tiene que jugarle al éxito de toda Venezuela, no jugar al fracaso de un Estado, no jugar a favor de un Estado, sino tiene que estar por encima de esas situaciones y cumplir con lo que dice la Constitución. La descentralización en Miranda, donde soy actualmente gobernador, fui alcalde, ahora soy gobernador, en Miranda, cada área, vivienda, salud, educación, lo hemos hecho mejor que el gobierno nacional. De eso se trata, de hacerlo mejor, de dar más a nuestro pueblo. Algunos de ustedes han hablado de competencias, de límites. La Constitución establece deberes, establece derechos, y para que un gobernante cumpla con esos deberes, cumpla con esas responsabilidades, pues necesita recursos. ¿Cómo hacer para que lleguen los recursos efectivamente a las regiones y se inviertan donde se tienen que invertir? Pablo Medina, 1 minuto 30 segundos. Pero yo creo que aquí el problema en Venezuela no es un problema de recursos. Yo creo que hay suficientes recursos petroleros y el IVA, y además la propia Constitución establece políticas impositivas para los estados y los municipios que realmente no se están aplicando. Eso en Venezuela no es ningún problema, esos recursos. Es un problema político más bien, que el poder central está violando la Constitución, puesto que la Constitución habla de aspectos inclusivos, y cuando habla de aspectos inclusivos para los estados son excluyentes para el poder central, que realmente succiona todos estos recursos para lograr que fracase la descentralización. Pero por eso hablamos de que en este Consejo Nacional de Planificación vamos a incorporar estos conceptos para que los recursos, tanto el IVA o cambios que se pueden hacer en la política petrolera, vaya directamente esos recursos a una municipalización en Venezuela, porque el municipio es la instancia en la cual el pueblo ejerce el poder directamente, y hay que escribirle materias como educación, salud, la seguridad, deporte, cultura, transporte, para mejorar la vida de los ciudadanos alrededor de los municipios. Pablo Pérez, 1 minuto 30 segundos. Soy un hombre que viene de la descentralización, nací en la misma y voy a ser el primer presidente que nació de la descentralización, que va a ser electo por el voto del pueblo venezolano. Sencillamente tú tienes que tener una planificación y comunicación muy clara con las instituciones intermedias, gobernaciones, alcaldías y por supuesto con las organizaciones del poder popular. Sin embargo, fíjate, hoy el presidente Chávez ve en cualquier gobernador una sombra para él. Como yo no voy a ninguna reelección, porque voy a proponer la enmienda para decirle no a la reelección presidencial, tenemos que dejar fluir el trabajo de gobernadores y alcaldes con proyectos importantes que los presenten, vías de comunicación, tema de salud, obras de educación, obras ambientales, lago de Valencia, lago de Maracaibo, ríos de Venezuela, canalización, mantenimiento de cada uno de ellos, puentes, hacer obras de envergadura para darle la posibilidad de que en estas regiones se esté cada día generando empleo, que tengan verdaderamente un futuro seguro a partir de un presidente que crea en ese proceso y que fortalezca cada día más sin miramientos políticos, sin miramientos de ideología y con una planificación bien seria, escuchando cada una de las necesidades para poder abordar ese tema que dice Diego de la internacionalización de las regiones. Las regiones no van a tener recursos un día para otro para poder abordar obras de infraestructura de gran calado. Tiene que el gobierno nacional ayudar y no podemos en las regiones seguir poniendo los muertos en la carretera. Hay que devolver la carretera, devolver recursos, igual el tema de salud y todo lo que su competencia debe abordarse. María Corina Machado, 90 segundos. Imaginémonos todo lo que hubiésemos podido hacer en estos 13 años.
con los más de 100.000 millones de dólares que el presidente de la República no ha presentado como parte del presupuesto nacional y lo ha manejado a su antojo, como un presupuesto propio, como dinero de su bolsillo. Ese dinero le corresponde a cada venezolano y ha debido llegar a cada gobernación y alcaldía para estar sujeto al escrutinio tuyo. Imagínate que tú puedas participar en el presupuesto de tu alcaldía, de tu gobernación, que como gremio, que como campesino, que como ama de casa, que como estudiante, puedas discutir cuáles son las prioridades y que allí se invierta, pero que además tengas la fuerza para hacerle seguimiento y ejercer la verdadera contraloría ciudadana, obligar a que te rindan cuentas. Yo quiero decirte que como Presidenta de la República seré una servidora para todas, para todos, y no solamente yo. Llevaré un proceso de rendición estricta de los recursos que se manejen a la administración central, sino que impulsaré que cada gobernador, cada alcalde que recibirá su situado completo, sus recursos completos, lleven adelante un proceso de rendición de cuentas como no hemos visto en Venezuela, porque en Venezuela no sabemos dónde están los recursos de los venezolanos, pero a partir del 7 de octubre cada venezolano sabrá cuánto le corresponde, en qué se invierte y rendirá y exigirá la rendición de cuentas a sus líderes y gobernantes. Vamos a refrescar el planteamiento, cómo hacer para que los recursos lleguen a las regiones, lleguen a los ciudadanos, esos que llaman el federalismo fiscal, los teóricos. Diego Arrio, minuto y medio. Ya yo fui gobernador de Caracas y entendí claramente que cuando uno ejerce esa función tiene que imaginarse maneras de generar ingresos. Me tocó hacer la reforma tributaria, por ejemplo. Yo creo que hay que reinventar un poco la función de los estados para darle lo que se llama una soberanía fiscal. Es como los estados para ganar soberanía tienen que aprender a alimentarse, fortalecerse. Bueno, los estados tienen que buscar estas modalidades. Es la única manera que, por ejemplo, los estados tienen que tener la posibilidad de generar incentivos industriales, que hablaba Pablo, traer empresas de afuera, hay que generar incentivos, cómo desarrollarlo. Eso va a requerir imaginación y eso va a requerir realmente una nueva constitución que nos permita hacer cosas mucho más concretas en favor de los estados. Enrique Capriles Radonsky toma la palabra, minuto y medio. Yo recuerdo un Consejo Federal de Gobierno donde, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con el jefe de Estado. Recuerdo él se acercó y lo primero que yo le dije, mire, ¿cuándo usted nos va a pagar? Suelte los recursos, esos recursos no son del gobierno nacional. Bueno, al día siguiente me salió una cantidad de insultos, que cómo me había atrevido yo a pedir recursos y todo demás. Esos recursos no son de los gobernadores, esos recursos no son de los alcaldes, esos recursos son de los municipios, de los estados. Además, mi jefe no es el presidente de la República, mi jefe es el pueblo y tengo otro jefe además que es Dios. Y a ellos, y ahí es donde va el trabajo y el esfuerzo. Entonces, ¿cómo hacer para que lleguen los recursos? La Constitución está clarita. Hacienda Pública Estatal, por ejemplo, algo que estamos esperando todos los estados del país, que cuando usted paga IVA en el estado de Anzoátegui, un porcentaje del IVA se quede en el estado, para que el estado tenga los propios recursos, para que pueda atender carreteras, hospitales, ambulatorios, y después también, que lo he dicho muchas veces, al gobierno. Los consejos comunales, yo trabajo con todos los consejos comunales que quieran trabajar por su comunidad. Ahora, el consejo comunal, la gorra de la comunidad. No es posible que si el consejo comunal no se inscribe en el partido político, entonces no lo habilita. Entonces se trata que los recursos lleguen para todos, porque queremos una Venezuela para todos por igual. Precandidato Leopoldo López para cerrar esta ronda. Bueno, sobre el tema de los recursos, lo primero es plantear tener más recursos. Si bien es cierto, como decía Pablo, nuestro problema no es de recursos, podemos tener mucho más. Y para eso tenemos que impulsar una economía fuerte, una economía que genere muchísimas más posibilidades de llevar adelante todos los proyectos que tenemos. Pero también hay un aspecto fundamental que tenemos que impulsar, que es el petróleo. Nosotros tenemos que aumentar la producción de petróleo y así aumentar el ingreso fiscal. Ahora bien, no solamente es tener los recursos, sino cómo llegan esos recursos, que es donde ha estado la trampa durante muchos años en Venezuela. En ese sentido, nosotros estamos planteando la creación de lo que hemos llamado un fondo solidario, en donde una buena parte de los recursos del petróleo vayan destinados a las prioridades de los venezolanos, a un sistema de seguridad social, a la seguridad ciudadana y a la infraestructura, y que esos proyectos
puedan ser consultados, puedan ser trabajados, puedan ser elaborados de la mano con los gobernadores y con los alcaldes. No tengo duda que nosotros en corto tiempo podemos darle un impulso a proyectos importantísimos que beneficiarían a millones de personas. El metro de Valencia, el metro de Maracaibo, el metro de Los Teques, el metro de Guatire a Caracas, el sistema ferroviario de Occidente. Son proyectos que lo que requieren es darle prioridad, un empujón y que se conviertan en una realidad para millones de venezolanos. Y a nivel local, consultar con la ciudadanía, presupuestos participativos. Nosotros lo hicimos durante nuestra gestión como alcalde. Está planteado en el acuerdo que firmamos el día de hoy, que es la consulta permanente a la ciudadanía. Y eso es algo muy importante y es nuestro compromiso. En la próxima parte, el futuro de Venezuela en el mundo. Esto es Carrera Presidencial. Ya volvemos. Nos arrebató el sistema de salud, hospitales, ambulatorios. ¿Qué hicimos? Construimos un sistema de salud. Hoy por hoy es prácticamente la columna vertebral de la salud de nuestro pueblo mirandino. Hacia allá vamos nosotros, a tener un país descentralizado, donde cada quien pueda ver la solución a su problema, porque tiene una instancia de gobierno que está mucho más cerca para poder darle solución a ese problema que muchas veces no lo deja dormir, que no le permite avanzar ni progresar. Leopoldo López, a continuación 90 segundos para él. Sobre el tema de la descentralización, creo que hay que ubicarnos donde estamos. En los años 90 hubo un impulso de la descentralización, que fue el nacimiento y una primera etapa. Una segunda etapa es la que estamos viviendo en este momento, la de la resistencia, como decía Pablo. Gobernar en estos momentos no es fácil, pero... Se ha creado un hashtag, es primariasVE, a través de Twitter, lo pueden seguir por allí. En esta parte vamos a estar hablando del Estado federal. Estos 6 venezolanos han propuesto sus nombres para conducir los destinos del país. Las grandes líneas de acción de un gobierno parten del Ejecutivo y tienen al presidente como figura central. En esta parte, como les decía, de Carrera Presidencial, vamos a hablar del futuro de ese Estado federal. Digamos que el orden es muy importante para el buen desempeño de un país. Por eso existe un gobierno central, apoyado por gobernaciones, por alcaldías y otras organizaciones de base, o viceversa. Esas organizaciones o instancias regionales y locales apoyadas por el Ejecutivo y el resto de los poderes. ¿Cómo hacer realidad esas líneas de acción en materias como seguridad? El continente, nosotros logramos bajar significativamente, casi un 70%, los índices delictivos. Eso lo logramos porque estábamos en un esquema descentralizado. La descentralización tiene que ser uno de los grandes compromisos para la estabilidad política, social y para la respuesta a los problemas de los venezolanos. Pablo Medina tiene 90 segundos, minuto y medio. La Carta Magna establece en su artículo 4, la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución. Esta descentralización es el producto de la tragedia del Caracazo del 1989 y que posteriormente produjo la elección de gobernadores y alcaldes. Y esa descentralización... Vivienda, empleo, educación, vialidad, y hacer que lleguen a cada pequeño poblado, a cada gran ciudad, a cada pequeña zona rural alejada de la capital. En el uso de la palabra, a continuación, Enrique Capriles Radonsky, 1 minuto y medio. Bueno, descentralización, ese es el camino, ese es el futuro. La Constitución además lo establece. ¿Para qué la descentralización? Para acercarle la solución a usted que me está viendo en su casa. Para que el problema que usted tiene ahí en su calle, en su sector, usted pueda conseguir más rápido la solución. El gobierno cree que centralizando, que concentrando poder, las soluciones llegan más rápido. En Miranda sabemos que cuando más acercamos la solución a la comunidad, esa solución se alcanza más rápido. Un ejemplo de ello fue el sistema de salud. Gobierno nacional. Pero ha sido una resistencia que han dado los gobernadores y hemos dado los alcaldes cuando tuve esa oportunidad. Y viene una tercera etapa. Esa tercera etapa es una etapa en donde hay que profundizar la descentralización, devolverle a las gobernaciones lo que se les ha quitado, puertos, aeropuertos, autopistas, pero también darles más capacidades, más competencias, más autonomía fiscal y tributaria a las gobernaciones. Está pendiente la Ley de Hacienda Pública Regional. Pero eso también hay que llevarlo a las alcaldías, fortalecer las alcaldías. Y esto tiene que hacerse en coordinación
con las comunidades, con los consejos comunales y con todas las formas de organización comunitaria que deben de existir. Y allí es donde nosotros vamos a ver las soluciones a los problemas de los venezolanos. Durante mi gestión como alcalde, nosotros le pusimos todo el peso de nuestra prioridad a la seguridad. Y mientras Caracas se convertía en la ciudad más violenta